Bien, para que comencemos todos bajo las mismas condiciones. La semana pasada salió la última versión de Touch Designer con una serie de mejoras bastante importantes y también pues es muy importante que mantengamos todo nuestro sistema actualizado. Entonces vamos a estar utilizando la versión 2021.10330, que es la que ustedes encuentran en la página de Derivative. Y como les comentaba el oso, pues el objetivo principal de estas maratones es que empecemos a generar una especie de guías y tanto escritas como en video para que las personas que estén ingresando en este nuevo mundo de Touch Designer tengan recursos académicos, no son solamente tutoriales para entender qué es lo que está sucediendo y pues poder ir un poco más allá en el desarrollo de sus soluciones por medio de esta herramienta. Hoy vamos a comenzar con con dos de las, a mi parecer, de las más importantes, que es Movie File In y Movie File Out. Y como les comentaba, también vamos a partir desde el, el repositorio de información que tenemos en la documentación de la propia página de Touch Designer. No sé, todos ustedes si tengan experiencia previa en Touch Designer o no, es muy fácil encontrar información que tenga que ver con eh, los operadores. Lo podemos hacer de distintas maneras. Una de las más sencillas, simplemente yendo hasta Google y acá en la barra de búsqueda simplemente podemos poner el nombre del operador como Movie File In y lo seguimos con Touch Designer, con la palabra Touch Designer. Y esto nos va a abrir directamente pues en el primer resultado el documento oficial de nuestro operador. También lo podemos hacer desde la propia página de nuestros parámetros en el operador. Como todos ya saben, debemos dar doble clic o la letra Tab para poder abrir nuestro diálogo de creador de operadores. Y vamos a comenzar con Movie File In. Acá nos podemos dar cuenta que tenemos una serie de botones y de iconos en todas nuestras ventanas de parámetros según el que vaya cambiando y vayamos seleccionando. Y nos damos cuenta que acá tenemos botones que nos van a permitir acceder a ayuda tanto a nivel de Python como a nivel de la documentación. Entonces, si le damos clic al primer botón de signo de interrogación, nos va a abrir la misma página de documentación del operador en el browser que tengamos definido por defecto. Y si le damos clic al segundo icono, que es el que tiene el signo de interrogación con el fondo de los colores de Python, nos va también a abrir la documentación, pero específicamente con toda la información que se refiere a clases, miembros, métodos y todo lo que tiene que ver directamente con el lenguaje en Python. Por ahora nos vamos a quedar entonces con la documentación básica de nuestro operador. Para contextualizar también, para los que no lo tengan muy claro, un segundo, hay más personas queriendo entrar. Listo. Admit all. Para que todos no lo tengan muy claro, en este caso estamos trabajando con operadores de textura. Cuando estamos hablando de operadores de textura nos referimos a todos estos que tienen este color morado y se refiere específicamente a operadores que van a manejar píxeles. Cuando estamos hablando de píxeles, no nos estamos refiriendo específicamente a imágenes, ya que en Touch Designer podemos entender cada píxel como un contenedor de información, que usualmente es utilizado para emitir imagen, ¿cierto? Para codificar o decodificar imagen, pero también tiene la capacidad de guardar información dentro de sí mismo. Y esto lo vamos a ver en muchos tipos de aplicaciones, si lo estamos utilizando en Touch Designer específicamente. Ahora
vamos a ver qué es lo que nos dice nuestra documentación. Principalmente, la tarea que tiene este operador es el cargar imágenes o cargar películas o incluso también cargar secuencias de imágenes, que es uno de los ejercicios que vamos a estar viendo en esta sesión. Como se dan cuenta, películas, imágenes o secuencias de imágenes, todas se refiere a píxeles. Acá vamos a ver un ejemplo de que también por medio de los Movie File In podemos estar ingresando información que luego se puede traducir en mapas de puntos o en nubes, ¿cierto? Que eso finalmente ya estamos ahí hablando de información en 3D, pero todo contenido dentro de los píxeles, información dentro de un píxel. Las extensiones con las que podemos trabajar en Touch Designer, si estamos hablando de película, son .mov, .mp4, .mpg, .mpeg. Estos dos son formatos que se utilizan normalmente en dispositivos móviles. También tenemos .avi, .wmb y .dpx, además de otros protocolos como el Cineform y el HapQ, que tienen una particularidad, y es que el HapQ también incluye información de alfa. Entonces, si ustedes en algún momento están intentando trabajar con video en el cual necesitan transparencia o información de alfa, también lo pueden hacer por medio de HapQ. Además de eso, en cuanto a imágenes, podemos obtener o ingresar formatos JPG, GIF, .tif y .bitmap o BMP. Adicionalmente, también existen otros códecs como los Notch LC, que nos permite acceder a contenido en tiempo real desde Notch, que es otro software para producción de contenido en tiempo real. O podemos estar utilizando también el EXR, que nos va a permitir guardar información como la que podemos obtener desde el Kinect. En este caso, que es el que siempre nos trae por defecto cuando vamos a Movie File In, estamos obteniendo un contenido que tiene además información en alfa. Como lo podemos dar cuenta acá, todos esos cuadritos que tenemos al fondo, así mismo como lo podemos ver en Photoshop o algunos otros software, significa que es un archivo que tiene transparencia. Si nos vamos directamente acá a donde está nuestro primer parámetro que dice File, nos va a mostrar una información que además se encuentra escrita en script, o sea que es una expresión. Por eso mismo está toda resaltada en color azul. En este caso estamos utilizando un archivo tipo TIFF, lo cual es lo que nos da la posibilidad de tener transparencia en el fondo. Otro de los objetivos también de estas sesiones de estudios, que podamos empezar a navegar dentro de todas las páginas que tienen nuestra caja de parámetros. Cada una de estas pestañas que tenemos acá arriba técnicamente se llaman páginas, y resulta que es común que nosotros empecemos a seleccionar parámetros o a utilizar operadores, pero simplemente lo hacemos de manera intuitiva o muy empírica, modificando algunos parámetros o viendo qué es lo que sucede, que también es algo muy importante al momento en que nosotros estamos empezando a explorar este software, pero es necesario que tengamos una noción más clara de cuáles son las capacidades que tiene cada operador para que en el futuro, cuando estemos afrontándonos a un problema, sepamos qué hacer específicamente con las herramientas que ya vienen dentro de cada solución o dentro de cada operador. Entonces vamos a comenzar primero con la página de Play. Y es muy importante esto de Play, porque hay que entender que no solamente estamos trayendo imágenes, sino que también estamos trayendo video y secuencias de imágenes. Y cuando estamos trayendo video o secuencias de imagen, eso significa que sí vamos a poder realizar algún tipo de
control en el momento que estamos realizando una reproducción de velocidad, de punto de inicio, de la manera como se va a reiniciar el contenido, además de poder ver información de qué es lo que está sucediendo en cada momento. Por ejemplo, en este caso solamente tenemos una imagen. Todos estos elementos que tenemos acá, todos estos parámetros que tenemos acá, no nos está funcionando o no nos serviría, ya que no hay nada a lo cual darle reproducción. Pero si integramos un video, simplemente debemos ir al parámetro de file y esto nos va a llevar hasta la carpeta donde están todos los recursos por defecto de Touch Designer. Estos recursos por defecto también vienen en varios formatos. Vamos a seleccionar entonces uno que sea de video, como este de Count. Y acá de nuevo vamos a poder ver que este es un archivo con una extensión .mov. Esta extensión .mov es una extensión de video, por lo que ya vamos a poder empezar a utilizar todos estos elementos y parámetros que tenemos debajo. El segundo parámetro es el de reload, el cual tiene un switch y también tiene un botón. Si nosotros utilizamos el botón de pulse, nos va a reiniciar el video y lo va a volver a llevar hasta el frame número 0. En el tercer parámetro tenemos este play mode que dice sequential. Sequential significa que va a estar funcionando a la misma velocidad con la que esté funcionando nuestro sistema. En este caso está funcionando a 60 frames por segundo, pero en realidad está corriendo la máquina a entre 30 y 40 frames por segundo. Luego tenemos el specify index, que si nos damos cuenta, cada vez que cambiamos este parámetro, cuando está sequential, este parámetro que dice acá abajo index está desactivado, pero si seleccionamos specify index, se va a activar y además nos va a aparecer este número en azul, o sea que es un valor que está manejando una expresión. Si extendemos y vemos cuál es la expresión que nos está moviendo este número, finalmente vamos a ver que es mi.time.frame. Esto significa que va a tomar el frame en el que está actualmente nuestro sistema y ese va a ser el mismo número que va a solicitarle a nuestro video que muestre. Si yo quito esa expresión dándole clic acá a el primer botón que es el gris, que es una constant, nos vamos a dar cuenta que va a quedar quieto. Y solamente si yo lo empiezo a mover en números enteros, fíjense que si lo hago solamente con la barra, con este slider, que tiene un rango entre 0 y 1, solamente se va a mover entre el frame 100 y el 1. Pero si yo empiezo a moverlo en números enteros, nos vamos a dar cuenta que ahí ya se va a ir moviendo, según el número en el que esté posicionado el valor del parámetro. Este parámetro también lo podemos modificar sea en frames, como está sucediendo en este momento, o sea por medio de otras medidas, otros tipos de medidas. Tenemos el index, tenemos el seconds, que se refiere específicamente al segundo en el que se refiere, en el que necesitamos o en el que se va a posicionar, pero esto ya es una medida de tiempo, no es una medida de frames, o fraction, que depende del número flotante que estemos usando, pues nos va a mandar a la posición correcta, teniendo en cuenta que el primer frame va a ser 0 y va a estar posicionado en el número 0 y el último frame va a ser 1. Y para esto necesitamos números flotantes. El otro play mode que tenemos es el load to timeline. Y esto tiene un inconveniente, ya que nuestro timeline en realidad tiene 600 frames. Y al tener 600 frames solamente lograríamos reproducir los primeros 600 frames. Si tuviésemos un video mucho más largo, se reiniciaría cada vez que de 600 vuelve hasta 1. Entonces simplemente lo podemos dejar en sequential y de esta manera vamos a empezar a reproducir las cosas mucho más sencillo.
Em, el cuarto parámetro es muy sencillo, es también un botón, es un booleano que solamente va de 0 a 1. Tenemos play en off o tenemos play en on, no es nada complicado. Como quinto parámetro tenemos speed. Este de speed se refiere específicamente a la velocidad. Hay que tener en cuenta que cuando estamos trabajando muchos videos y a todos les hacemos algún tipo de modificación en el video, en la velocidad de video, esto va a poder cargar el sistema, ya que va a estar procesando los videos de una manera más pesada, por así decirlo. Por ejemplo, si acá le decimos que necesitamos que esto vaya a 10, nos damos cuenta que acá nuestro FPS va bajando, ya que tiene que procesar muchos más frames para mostrarlos de una manera rápida, ¿cierto? Y eso va a generar un consumo mayor. Entonces, para tenerlo en cuenta cuando se esté utilizando. Pero igual, como se dan cuenta, tenemos la capacidad de llevarlo al número que queramos. Muy importante entender que el rango que tienen estos sliders de nuestra caja de parámetros generalmente no son el rango total que tiene nuestro parámetro, simplemente es una representación para que nosotros podamos hacer una interacción directa con la interfaz de usuario, pero en realidad lo que importa es este número de acá. Entonces, como nos damos cuenta, si está en 0, pues va a estar quieto, no se va a estar reproduciendo. No está al inicio, no significa que está siendo reproducido o no, simplemente está en velocidad 0 y así podemos empezar a aumentar de a poco. Por ejemplo, acá tenemos una velocidad de 0.1 y nos damos cuenta que es bien baja, teniendo en cuenta que son 100 frames. La velocidad 1 es una velocidad normal. Y teniendo en cuenta que también la mayoría de todos nuestros parámetros que son con números enteros pueden ser manejados tanto en positivo como en negativo, si yo quiero empezar a manejar mi video en reversa, bastaría simplemente con darle -1. Y de esta manera empiezo a ver mi video en reversa a una velocidad normal. Pero si dijera -10, sería en reversa, pero 10 veces más rápido. Entonces, quedamos en la parte de queues, ¿cierto? Como les decía, esto se puede manejar tanto negativo como positivo. Y los queue points los utilizamos para reiniciar nuestro video o nuestra secuencia de imágenes en un punto específico. Los queue points también pueden trabajarse por medio de estas 4 medidas, por index, frame, seconds o fraction. Si lo utilizamos por medio de frames, ya sabemos que este video que tenemos acá, que también lo podemos saber a través de nuestro operador shop info, que este nos sirve para obtener información de cualquier operador, no solamente el de Movie Filing, sino de cualquier operador. Simplemente basta con que nosotros arrastremos nuestro operador sobre el info y acá nos dice cuáles son las características. Acá nos dice que el length, o sea, el largo de nuestro video es de 100, por eso mismo es que nosotros acá podemos llegar en la reproducción, digamos cuando estamos utilizando el sequential, le damos play. Si nosotros le decimos que vamos a una velocidad normal y utilizamos un index, si empezamos a trabajar en frames, sabemos que podemos llegar hasta 100 y después de que pasa del 100 se reinicia, o sea, 101, 102, 103, 104 es como si se reiniciara también el video. Y si queremos comprobar entonces cómo funciona eso acá con los queue points, a diferencia del reload, lo voy a poner más lento para que nos demos cuenta. Si yo doy reload en este momento y le doy pulsa a reload, va a comenzar desde cero, ¿cierto? Pero cuando el queue point está activado, yo le puedo decir que voy al frame número 30 y desde ese frame es que se va a reiniciar. Eso es lo que significa un queue. Cuando estamos trabajando con frames, pero digamos podemos empezar a trabajar con fractions, entendiendo que fraction tiene un rango desde 0 hasta 1 que representa del 0 al 100% de nuestro contenido. Si yo pongo entonces que quiero ir hasta la mitad,
o sea, el 50% debería ponerle 0.5 y ahora cuando le dé pulse va a comenzar desde otra vez desde 50, si nos damos cuenta. Entonces, esa es la manera como funcionan todos estos parámetros hasta los Q. También hay un parámetro cuando nuestro contenido de video tiene audio, que es para determinar si lo queremos tener en silencio, si va a estar como haciendo un fade, o si va a, ¿cómo se dice eso? Match, como si va a alinearse o a sincronizarse desde principio a fin. Y también acá hay un elemento en donde nos va a ayudar a determinar cómo es que funciona esto de las secuencias de imágenes, que es el siguiente ejercicio que vamos a hacer. Porque generalmente cuando nuestro sistema va a estar buscando una secuencia de imágenes, va a procurar encontrar una secuencia que comience en 0. Pero en realidad existen secuencias que pueden que no sean desde 0. Para eso necesitamos cambiar entonces a file name based. Pero por ahora lo vamos a dejar en 0. Para dar un ejemplo de todo esto, entonces ahora vamos a empezar a utilizar nuestro movie file out. Vamos hasta top, movie file out, y vamos a ver cómo es que tenemos nuestra estructura, nuestra caja de parámetros. De nuevo, la primera página nos va a mostrar siempre como los parámetros más importantes, ¿cierto? El primer parámetro nos va a preguntar qué tipo de contenido es el que nosotros queremos generar. Para esto tenemos tipo movie o película, tenemos tipo image, que es cuando solamente queremos de cierta manera renderizar una imagen, o tenemos image sequence, que es cuando queremos generar secuencias de imágenes. Después de que nosotros hemos seleccionado si vamos a crear una película o vamos a crear una imagen o una secuencia de imágenes, esto va a cambiar el segundo parámetro. Cuando estamos en Movie, nos va a permitir codificarlo como una animación, como JPG, como MPG4, como H264, como GoPro Cinema Form, como Hub y HubQ, que son las que les contaba ahorita, que son las que mantienen alfa. También tenemos GIF y el Notch LC, que es el que podemos enviar luego a nuestro otro software. Cuando ponemos Image, el segundo parámetro se cancela, ya no tenemos disponibilidad, pero se va a activar el tercero, que es qué tipo de imagen es el que nosotros queremos. Podemos elegir TIFF, podemos elegir JPG, Bitmap, OpenEXR, que es de mapa de puntos, PNG o DDS. Y las secuencias de imágenes se pueden realizar tanto en TIFF como en OpenEXR. En este caso vamos a utilizar TIFF y nos vamos a dar cuenta cómo funciona esto. Acá es un poco como hay que ser cuidadosos en la manera como estamos estructurando nuestros sistemas y cómo estamos también iniciando nuestros proyectos, porque es muy importante saber que finalmente todas estas expresiones que tenemos acá tienen como raíz la carpeta donde está guardado el archivo o nuestro proyecto, pero como nosotros aún no hemos guardado nada, debemos entender que en este caso el sistema está corriendo sin tener un directorio en realidad, creado. Un segundo, por favor. Listo. Entonces, la manera en que nosotros creamos secuencias de imágenes debemos entender que parte principalmente desde un contenido en Pixel. Un segundo, por favor. Aló. Tenemos que partir desde un contenido de video, sea en tiempo real o sea otro que estemos procesando nosotros en Touch Designer, o puede ser una cámara, como sea. En este caso vamos a utilizar este video que ya tenemos en nuestro Movie File In.
y lo vamos a conectar a nuestro movie file out. Por lo general, nosotros cuando estamos utilizando un operador, sea el que sea null, por ejemplo, o algún procesamiento como un edge, siempre que lo conectamos, el recurso de entrada, este se actualiza y nos va a mostrar específicamente qué es lo que está sucediendo en ese operador. Pero en este caso, que es el de movie file out, no nos va a mostrar la previsualización hasta que nosotros empecemos a crear el contenido. Entonces, bueno, ya tenemos acá un contenido de entrada, tenemos un procesamiento intermedio que es este edge, que lo voy a reemplazar. Sobre todo para entender que estamos acá manejando también transparencias, por eso vamos a dejar nuestro movie file out en TIFF. Y ahora vamos a intentar realizar nuestra grabación. Como les comento, todavía no tenemos guardado este archivo en ningún directorio. Entonces, cuando empecemos a generar nuestra grabación con este botón de Record, nos la va a enviar a un directorio por defecto. Entonces le da Record y se dan cuenta que mientras que se está grabando, este número que está acá en el nombre del archivo va a empezar a cambiar. Y voy a parar. Y ahora tengo que ir a buscarlo a algún lado. Y cuando le doy clic al más, me va a mostrar que está en el escritorio. Y me generó toda una lista de archivos con un número consecutivo. En este caso se ve casi todo blanco porque está en alfa, pues tiene alfa y también tiene acá elementos blancos, pero voy a entonces ir hasta la carpeta para verlo más claro. Vamos hasta el escritorio. Y acá de últimas, todos los archivos que se han guardado son precisamente esa secuencia. Le voy a dar una lista, un date. Y nos damos cuenta que todos los últimos que se generaron fueron td movie out con su correspondiente número. Entonces, para poder hacer esto de manera adecuada y organizada, para que no quede todo en nuestro escritorio, lo primero que tenemos que hacer es ir hasta File y guardarlo, Save As. Vamos a crear entonces en nuestra carpeta de maratón una carpeta que se llame secuencias y acá mismo le podemos poner nuestro nombre a nuestro proyecto que se llame Movie File In Out, que es lo que estamos viendo hoy. Listo. Entonces, como ya existe un directorio, como lo podemos nos podemos dar cuenta acá en nuestro path, en el nombre de el programa, en toda la parte de arriba en la barra, ya tenemos un directorio que está específicamente en la carpeta secuencias y se llama Movie File In Out. Ahora podemos reiniciar todo esto, vamos a borrarlo, vamos a crear otro Movie File Out, lo conectamos. Ya sabemos que lo que queremos generar es una secuencia de imágenes que sea en TIFF y ahora vamos a crear nuestra grabación. Se va a volver a generar lo mismo, pero en este momento se supone que debería estar dentro de nuestro sistema en la carpeta. Entonces vamos a comenzar por ahí. Le vamos a cambiar más bien el nombre acá para tener una mejor referencia. Le vamos a poner secuencia. Vamos a copiar esta expresión un segundo. Vamos a ir a la carpeta en donde creamos todo. Contenido, ratón, secuencias, y nos damos cuenta que acá ya está la secuencia que creamos antes. Pero para evidenciarlo, voy a borrarlo y la vamos a poner con el nombre correcto.
Entonces, eliminamos todo esto. Ya está cerrado. Y vamos a volver a generar. Vamos a comenzar de nuevo con esto para que nuestro número sea desde 0 y no desde 116. Vamos a decir move file out. Image sequence. Le cambiamos el nombre acá. Ponemos secuencia. Y record. Y como nos damos cuenta, acá miren en la carpeta cómo se van creando imágenes. Y le pongo parar. Ahora vamos a ver cómo esta secuencia nosotros la podemos traer de nuevo a nuestro sistema. Generalmente, nosotros si queremos traer cualquier contenido a Touch Designer, basta con que vayamos a Movie File In y escojamos el path, o simplemente cogemos algún archivo y lo jalamos hasta nuestra interfaz. Y cuando lo jalamos hasta nuestra interfaz, finalmente lo que vamos a conseguir es esto también, un path hacia el archivo en donde hacia el directorio donde está nuestro archivo. Pero de esta manera solamente nos va a traer una imagen, no nos va a traer una secuencia de imágenes. Para poder en realidad tener una secuencia de imágenes, lo que necesitamos es poner acá el directorio de nuestra carpeta, no el nombre del archivo. Para eso bastaría con que fuéramos hasta el nombre de la carpeta, acá en nuestro path del buscador de Windows o del buscador de Mac. Copiamos toda esta dirección y lo pegamos. Y de esta manera ya nos damos cuenta que esto está empezando a trabajar como una secuencia. Le voy a poner mayor velocidad. Y acá lo que estamos viendo es toda la secuencia de imágenes que nosotros realizamos por medio del Movie File Out, pero ahora no estamos reproduciendo un video, sino que estamos reproduciendo precisamente una secuencia de archivos TIFF, que como se dan cuenta, pues nos está conservando la transparencia. Voy a poner otro Movie File In para poder hacer una especie de composición. Utilizo un over, que vamos a empezar a poner acá encima. Y nos damos cuenta que sí está funcionando la transparencia. Listo. Entonces, después de mostrarles esto, ¿tienen alguna duda hasta el momento con lo que hemos visto? No, va bien. ¿Lo encuentran útil para lo que ya han hecho previamente con Touch Designer? Vale, perfecto. Me dicen que todo en orden. Sí, Por el está chat y buenísimo. todo de una. Listo. Esas son dos cosas muy importantes cuando... Ok, acá alguien me pregunta, ¿cómo activo la transparencia? ¿A qué se refieren exactamente de cómo activar la transparencia? ¿Quién fue el que preguntó eso? La transparencia, la del Edge. Ah, ok. No, pues finalmente, si nosotros estamos trabajando con píxeles como estos, que en este caso es un MOV, ¿cierto? Cada vez que nosotros creemos algún tipo de procesamiento, como lo puede ser este Edge, que finalmente lo que nos va a empezar a hacer es como un análisis de píxeles y luego los va a transformar en una expresión ya visual a partir de, pues, de ciertos parámetros. Digamos, en este caso lo que está analizando es la luminancia. Si esos contenidos generan transparencia, ya por defecto la va a mantener, a no ser que nosotros empecemos a hacer secuencias de imágenes, pero que no sean TIFF.
Si nosotros tratamos de hacer una secuencia de imagen que sea PNG, que sea por ejemplo JPG, porque el PNG también conserva, pero digamos que sea JPG, ya no nos va a conservar esa transparencia, entonces debemos tenerlo en cuenta. Ahora tratemos de hacer algo con el hub. No estoy muy seguro si en este momento se pueda porque existen algunas limitaciones en Movie File Out, principalmente por la licencia o puede ser también por la tarjeta de video que ustedes manejen. Por ejemplo, si nosotros queremos en el Movie File Out crear un movie, pero que este se decodifique por medio de H265, se necesita una tarjeta NVIDIA necesariamente, o un H264 también se necesita una tarjeta NVIDIA. Y si nosotros queremos utilizar otro tipo de protocolos que ya son de nivel industrial, ya necesitaría una licencia comercial o una licencia profesional. Pero vamos a tratar de hacerlo por ahora con este HubQ. Y yo creo que nos debe dejar. Le vamos a poner acá otro nombre. Secuencias, acá vamos a poner entonces Hub Video. Y le vamos a poner acá entonces video transparencia. Save. Y si nos funciona, cuando le demos record no nos debe mandar ningún tipo de alerta. Le voy a poner esta más bien acá. Record. Ok, en este caso ya nos está generando el video y lo está generando evidentemente con transparencia. Vamos a parar y lo vamos a traer. Entonces voy hasta HubQ, lo arrastramos y nos trajo esto en negro. Vamos a ver que entonces qué fue lo que pasó. Y es precisamente por el parámetro de Movie Pixel Format. Como lo habíamos dejado en RGB, nos trajo el video con fondo negro, no nos analizó la transparencia. Pero acá debemos entonces decirle RGB a HubQ alfa. Y vamos a volver a hacer el ejercicio. Entonces le cambiamos el nombre. Le vamos a poner acá transparencia RGBA. Save. Grabamos. De nuevo vemos el proceso. Paramos. Vamos hasta la carpeta. La arrastramos y en este caso sí obtuvimos un video con transparencia. Vamos a comprobarlo. Voy a poner otro movie filing. Le cambio esa imagen para que no se... Vamos a poner la maratón. Hago un over. Debajo pongo la que no tiene transparencia y encima pongo la que sí tiene transparencia y efectivamente sí está funcionando. Esta es una de las cosas poderosas que tenemos con Touch Designer, además de muchas otras también referidas al Movie File Out, como la capacidad de renderizar archivos en tiempo real y muy grandes. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Digamos que vamos a unir todo este contenido que tenemos acá, pero por medio de un layout. Estos layouts lo que nos permiten es como poner una al lado de otra el contenido que nosotros vamos ingresando. Por ejemplo, vamos a decir que primero va a ir este, luego va a ir esto, luego va a ir el mismo pero con transparencia y luego van a ir los dos unidos. Esto en este caso nos va a crear un contenido de 1280 x 720 teniendo en cuenta que nuestra licencia no comercial nos limita a esa resolución. Pero si nosotros quisiéramos y tuviésemos la licencia comercial, por ejemplo, en el caso de estar haciendo contenido para un video mapping de fachada, en donde las resoluciones fácilmente pueden estar oscilando entre los 3000 y los 9000 píxeles de una sola pieza de video, nuestro sistema lo dejaría hacer perfectamente y estaría manteniendo también pues todas las mismas características según el
según el formato que nosotros estemos seleccionando para hacer ese renderizado. Entonces, de esta manera podríamos volver a utilizar el Movie File Out, como ya lo tenemos configurado para que nos mantenga el alfa. Simplemente le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner entonces transparencia layout. Y grabamos. Ahora hacemos la prueba y la podemos traer hasta acá. Y nos va a mantener la misma resolución con la que trajimos, con la que exportamos o creamos nuestra película. Esta estaba en 1280 por 180 y esta también sigue siendo 1280 por 180. Pero recuerden que si tuviésemos la licencia comercial o la profesional, en vez de haberse dividido todos estos contenidos en 4, se hubiesen sumado y estaríamos obteniendo la suma de los 4 videos en una sola pieza de video también. Listo. Ahora hay otra forma también en la que podemos hacer exportación de video, que es mucho más como tradicional, y esa no depende de la capacidad de procesamiento que tenga nuestro sistema, ya que en este caso, ya que no se están haciendo procesamientos muy complejos, nuestro sistema está corriendo a una buena velocidad entre 45 y 53 frames por segundo. Pero cuando nosotros empezamos a grabar, dense cuenta cómo este número va bajando. Y si le ponemos más procesos, tratemos de traer más cosas. No sé, vamos a poner acá una esfera. Digamos que vamos a renderizar esto. Un render. Una luz. Una geometría. Una cámara. Esto le ponemos un in. Le decimos que ingrese. Lo renderizamos y lo visualizamos. Y ahora le vamos a poner a esto simplemente un LFO, que es una señal que nos va a permitir animar nuestra esfera de alguna manera. Y la vamos a trasladar en algún eje. Listo. Esto ya también es un contenido que tenemos en textura, que lo podemos también relacionar con esto. Podemos generar un over para unificarlos. Ya tendríamos esta figura para poder crear un poco más de procesos. Y ahora vamos a empezar a grabar. Cuando grabemos esto, dependiendo la velocidad de frames por segundo que nos esté dando nuestro sistema, también la calidad del video se va a ir modificando. Lo voy a llamar esfera y record. Eso empieza a bajar acá. Voy a tratar de cargarlo mucho más. Voy a decirle a esta esfera que tenga muchos más puntos. El detalle sea de 100%. Miren, cada vez que le doy más puntos, esta información empieza a bajar acá. Le voy a decir entonces 300 por 300. Vamos a tratar de llevarlo al límite. Le vamos a poner un noise también, para que veamos qué es lo que sucede cuando el sistema no tiene la capacidad de renderizarlo a 30 frames por segundo, que es lo que nosotros configuramos acá en Movie FPS. Entonces acá tenemos 15 frames por segundo, ¿cierto? Ya está bastante cargado el sistema, ya nos podemos dar cuenta que está un poco como lento el procesamiento. Ya lo vamos a tratar de grabar. Entonces le vamos a dar record. Y en este momento nuestro sistema no es capaz de guardar nuestro archivo a 30 porque solamente está corriendo a 14. Y ahora lo voy a volver a traer. Entonces, este se llamaba esfera. Lo traemos.
Voy a parar todo esto. Esto lo vuelvo a dejar en 20 y 20. Otra vez tenemos FPS alto. Y vamos a poner acá info para ver cuál es la calidad del contenido de nuestro sistema. Tal vez no sea perceptible si lo estamos viendo por medio de videollamada, pero acá ya no tenemos la misma velocidad ni la misma calidad que teníamos cuando teníamos 30 frames por segundo, sino que en este caso se está grabando a 14 frames, que es la capacidad que tenemos en nuestro sistema. Y la otra posibilidad que tenemos para hacerlo de una manera más simple y como más controlada está acá en nuestro parámetro y nuestra herramienta que se llama Export Movie Dialog. Acá esto lo podemos ver dentro de nuestra documentación. Finalmente lo que nos va a pedir también es un input, y si estamos pretendiendo trabajar también con audio, nos va a pedir un input de audio, que eso sería en este caso un shop. Dentro de los parámetros que podemos tener, podemos definir resolución, también de la misma manera el FPS, que codec, la calidad, todo este tipo de cosas, pero en este caso va a ser a partir de una ventana específica para exportar películas. Un segundo, busco lo de Dialogs. Y nos vamos a dar cuenta que acá tenemos toda esta cantidad de distintos diálogos o de ventanas que nos sirven para hacer tareas específicas. También tenemos diálogos, por ejemplo, para hacer MIDI Mapper, tenemos diálogos para crear algún tipo de modificación en el performance, un diálogo de línea de tiempo. Todos esos los conseguimos acá en Dialogs. Vamos a buscar el de video. Performance Monitor. No, este está acá. Un segundo. Son cosas que han ido cambiando en las versiones. Y vamos a buscar el de video. Video. Listo, entonces para acceder a eso debemos ir hasta File y poner Export Movie. Y acá es donde ya nos va a aparecer nuestro diálogo. Como les decía, necesitamos tener un top video y un audio shop, y ahorita vamos a hacer un ejercicio precisamente con eso. Vamos a crear ahora una visualización, crear un contenido de textura desde un audio. Para nosotros traer audio a Touch Designer necesitamos tener en cuenta que todo lo que se refiera a audio son operadores de canal, y la mayoría de los operadores los encontramos acá en la primera columna. Vamos a utilizar el audio que viene por defecto con un audio file in, que este es como el tema reconocido de Touch Designer. Debemos entender también que cuando utilizamos un audio file in solamente estamos ingresando el contenido, pero no estamos determinando por dónde va a salir. Para esto, si queremos saber o emitir un sonido de una manera controlada, ahora debemos utilizar un audio device out, que en este caso lo estaría enviando a mi sistema de audio. No sé si ustedes lo alcanzan a escuchar, pero yo acá ya lo estoy escuchando por medio de mis audífonos, pero no lo necesitamos en este caso. Ahora podríamos hacer un análisis de esto para convertirlo en textura. Hay múltiples maneras de hacerlo. Vamos a utilizar en este momento simplemente un convertidor de señal que nos permite pasar desde canales hacia texturas por medio de un Shop To dentro de la familia de texturas. Si yo llego a enviar este operador sobre el operador Shop To, me va a generar una interpretación en píxeles de todas estas datos que nos presenta la gráfica. Voy a ver, y
con el clic derecho sobre el operador me muestra la información básica de lo que está sucediendo. Lo voy a parar un segundo para que no se muevan los datos. Y me voy a dar cuenta que en este momento tengo 735 por 2, 735 píxeles de ancho por 2 de alto. ¿Eso a qué se refiere? Se refiere a que acá tenemos dos canales. Uno, el canal de arriba es la primer fila de píxeles de este contenido y el canal de abajo es la segunda fila de píxeles que tenemos. Si digamos nosotros elimináramos alguno de los canales, por ejemplo, solamente vamos a seleccionar uno. Y decimos que queremos solamente este acá. Y ahora lo reemplazamos. Ahora tenemos 735, pero por 1. Y los 735 significa todos estos pasos que existen desde el comienzo de la gráfica hasta el final se representarían en 735 píxeles. Ahora podría hacer una especie de como ampliación de esto. Le voy a decir a esta constante que la resolución de ancho sea 735. Y ahora vamos a utilizar un over para graficarlo de una manera más evidente. Listo. Voy a dejarlo de 2 canales. Y ahora le damos play. Y esa sería la representación en píxeles de un archivo de sonido. Ahora, quiero hacer una grabación de estos dos contenidos, pero que el archivo de video ya tenga el sonido incluido. Lo puedo hacer desde acá, el export movie dialog, o lo puedo hacer desde el movie file out. Vamos a intentar hacerlo entonces con este. Arrastramos nuestro contenido, nuestro operador de contenido de video. Hacia el primer parámetro top video y al segundo le ponemos shop audio. En este caso necesitamos que sea un operador de audio específicamente. Cuando hablamos de un operador de audio específicamente debe ser un audio device in o un audio file in. Si nosotros utilizamos por ejemplo un null que nos traslade la información del audio file in al null, este null ya no se considera un shop de audio. Tiene que ser necesariamente un audio file in o también puede ser un audio device out, por ejemplo. Entonces lo trasladamos hasta acá. Acá podemos determinar lo mismo que hicimos en el operador, que es decirle, ok, cuál es la resolución que va a manejar, el FPS, la calidad, el codec, por ejemplo. Acá le vamos a decir que sea, por ejemplo, ¿qué decimos? Que sea MPG4, ¿sí? Está bien. El audio codec en este caso va a ser MP3 y le podemos decir también el lugar donde la vamos a guardar. Entonces lo vamos a enviar acá. Esto es audio y video. Y le damos Start. Y de la misma manera, pues va a empezar a generar el procesamiento, pero en este caso va a procurar mantener siempre el frame rate necesario para que al momento de hacer la grabación o exportar el video se mantenga a los 30 frames por segundo que nosotros necesitamos. Y listo. Llegó hasta el 300 y le damos View. Podemos abrirlo con esto. Damos play y me mandó creo que este reproductor no tiene ese codec, entonces lo vamos a hacer directamente acá. Vamos a traer audio video y nos está entrando acá el video que acabamos de grabar. Pero para nosotros poder acceder al audio de cualquier video, sea uno que produzcamos dentro de TouchDesigner o uno que ya hayamos descargado o lo que sea, necesitamos utilizar un operador que se llama Audio Movie dentro de los shops.
Para eso arrastramos nuestro operador de Movie Filing encima del Audio Movie y de esta manera podemos acceder al audio que tienen nuestros videos. Y bueno, esto sería como a grandes rasgos como las características más importantes en el momento en que estamos utilizando Movie File In y Movie File Out dentro de Touch Designer. Me gustaría saber si tienen alguna duda, les gustaría abordar alguna otro parámetro, tienen alguna otra pregunta también. Y la idea es que todo esto, este archivo, tanto las temáticas como los links, van a estar disponibles en la plataforma a la que se registraron. Entonces los escucho, si tienen algo. Me perdí. Ok, dice, ¿podría repetir el ejemplo de la esfera, por favor? Claro. Vale, entonces voy a volverles a explicar las cosas que me están preguntando. La primera es de dónde sale el export video. Se necesita ir hasta File y bajamos acá a Export Movie. Y como les comentaba, acá lo único que nos va a solicitar son los dos contenidos con los que vamos a generar algún tipo de, sí, con lo que lo vamos a exportar, ¿cierto? Entonces, simplemente lo podemos hacer arrastrando el contenido. En el primero tiene que ser de video, en el segundo tiene que ser de audio específicamente.